ahora sí la vamos. Ahora sí. O en el caso de la asistencia no tengo algún problema, No, digamos, son tres tranquila, no hay renglones. inconveniente. Ah, ok, vale, profe, gracias. O sea, solo es ponerme al día, ¿sí? Vale, sí, señora. Ah, ok, profe, gracias. Hijos, voy a compartir con ustedes la actividad de hoy. Entonces, tenemos una actividad de atención y de concentración nuevamente. Es de observar una serie de imágenes y van diciéndome en qué número aparece la imagen que les solicitan ahí. Esto es así como siempre hemos hecho los ejercicios. Entonces, espérenme un segundo. Comienza el juego número 1. ¿Recuerda estas Listo, imágenes? observen bien las 6 imágenes y ahorita le preguntan en qué número es una, ¿vale? ¿En qué número está el balón? ¿Sabes dónde está el balón? En las 5. En las 5. Está en la casilla número 5. Si te has equivocado, inténtalo de nuevo. Continuamos con el juego número 2. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde está el rostro que tiene estrellas en los ojos? En la 1. En la 1. Bien, en la uno. Está en la casilla número 1. Si es correcto, ¡fantástico! Continuamos con el juego número 3. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde están las tijeras? En la 4. En la 4. Perfecto. Está en la casilla número 4. Si has acertado, ¡felicidades! Ahora un poco más difícil. Tienes menos tiempo para recordar las imágenes. Continuamos con el juego número 4. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde están las cerezas? Creo que en la 5. 3. 3. La 3. Vale, Está en la casilla número 3. muy bien. Vamos con el siguiente. Si te has equivocado, inténtalo de nuevo. Continuamos con el juego número 5. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde están las gafas de buceo? 5. Está en la casilla número 5. Gracias por ver nuestros vídeos. Ahora un poco más difícil. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Comienza el juego número 6. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde está el dinosaurio? En la 6. 7. 6. Está en la casilla número 6. Si te has equivocado, tienes más intentos. Continuamos con el juego número 7. ¿Recuerda estas imágenes?
¿Sabes dónde está la pelota de tenis? 8. Está en la casilla número 8. Si es correcto, fantástico. Continuamos con el juego número 8. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde está el perrito caliente? 2. Está en la casilla número 2. Si has acertado, ¡felicidades! Ahora un poco más difícil. Tienes menos tiempo para recordar las imágenes. Continuamos con el juego número 9. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde está el sol? Número 2. Está en la casilla número 2. Si has acertado, ¡felicidades! Si te has equivocado, inténtalo de nuevo. Continuamos con el juego número 10. ¿Recuerda estas imágenes? ¿Sabes dónde está Pinocho? Número 5. 5. Está en la casilla número 5. Gracias por ver nuestros vídeos y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Vale, entonces, igual que en las anteriores actividades, lo que estamos haciendo con esta es tener mayor atención, comprensión, lectura de imágenes. Entonces, bueno, vamos ahora sí con las preguntas que nos corresponden para el día de hoy. Entonces, decíamos que a partir de la pregunta 61, hoy vamos a estar trabajando dos temas, ¿no? Uno es el medioevo y el otro son los niveles del lenguaje. Entonces, vamos a empezar con el medioevo. ¿Qué es el medioevo? Básicamente, el medioevo fue una época que existió en el occidente. Ojo que esto se desarrolla básicamente en el occidente. ¿Por qué en el occidente? Porque en el occidente fue donde se empleó como tal esta era, ¿sí? Esta era también es conocida como la era del oscurantismo. Ojo con esa palabra, oscurantismo. ¿Por qué se llama oscurantismo? Porque básicamente fue una etapa o un periodo en el que básicamente no se pudo avanzar a nivel científico, a nivel tecnológico. Lo único que se podía avanzar era a nivel de los escritos. Y ojo, porque los escritos tenían que ser escritos que tuvieran que ver con la religión, que tuvieran que ver con caballeros, que cumplían grandes proezas, porque para la iglesia el hombre era, ojo, que estoy hablando del hombre, no el hombre como hombre y mujer, sino hombre como masculino, era básicamente el ejemplo que debía seguir toda la población, ¿sí? El hombre era el que era el símbolo de la ética y de los valores para este tiempo. Eh, todo lo que eran escritos, como la ciencia, como la tecnología, como la política, se denominaron escritos laicos. Laico, ¿por qué? Porque no tenía que ver nada con la religión. Si no tenía que ver con la religión o con exaltar los valores cristianos, todos esos escritos eran prohibidos. Entonces, estos escritos hablaban muchísimo de caballerías, de reinos. Entonces, todo esto se lleva a cabo, o digamos que esta temporada o este tiempo se lleva a cabo cuando hablábamos de que no existían como los departamentos, no existían las poblaciones, sino básicamente eran como los reinos, ¿cierto? Y en la Biblia se habla mucho de que los reinos o que los reyes, ¿quién los elegían? ¿Quién elegía el rey de, no sé, el rey La de comunidad. la comunidad elegía a los reyes? No,
Mi Dios. En la Biblia dice que Dios. Dios. Exacto. Dios, era un mandato divino el que eligieran a uno, ¿cierto? Entonces uno decía, ¿y por qué David mató a Goliat y resultó siendo él el rey? Porque Dios le dio el poder de ser el rey, ¿cierto? Entonces, toda esta época se desarrolla básicamente en ese tiempo, ¿m? En el tiempo de los reyes, de las reinas, en el que hablábamos básicamente de la iglesia como tal. Por eso se llama también oscurantismo, porque definitivamente no se permitió que hubiera evolución en ningún otro tema que no fuera la iglesia. Se habla del oscurantismo o del medioevo en español. ¿Por qué? Porque hubo un avance a nivel de escritura y fue básicamente en los escritos épicos que se relataron en este tiempo, que hablaban de caballeros, que hablaban de un montón de cosas, ¿no? Digamos que dentro de los libros o de los textos más importantes de caballería existe uno llamado el Mester de Clerecía, ¿sí? ¿Por qué se llama Mester de Clerecía? Porque lo escribió el clérigo. ¿El clérigo quién es? Pues todos los que pertenecen a la iglesia, entonces curas, monjas, bueno, todos los que pertenecían a la iglesia se llaman clérigo, por eso se llamaban el Mester de Clerecía. Otro escrito muy, muy importante durante esta época fue un libro llamado Buford, que se escribió más o menos en el año 750 después de Cristo. ¿M? Y que hablaba de un héroe que tenía que cumplir unas proezas, como les digo, de caballeros y ese tipo de cosas. Por eso se relata en este tiempo. Entonces empecemos a solucionar. Dice la 61. El periodo conocido como el medioevo inicia a la caída del Imperio Romano del Occidente, al inicio de la era industrial, al inicio de la Revolución Francesa, en la época de la caída del muro de Berlín. Entonces, estas se las contesto yo porque tiene que ver con el área de sociales. Entonces, inicia básicamente a la caída del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que el Imperio Romano invadió unas poblaciones y de ahí nace nuestro idioma, el español, también el catalán, el francés, el portugués? Entonces, a la caída de esto fue que empezó básicamente el medioevo. Entonces, de la 61, la A. La iglesia, 62, la iglesia católica resultaba en gran importancia en la era medieval debido a qué? Debido a los impuestos, B, el adoctrinamiento, C, la fe o el bien de las almas de la época. ¿Cuál sería él? La fe. La fe no. ¿Por qué era importante? El adoctrinamiento. El adoctrinamiento, perfecto. Ellos eran los que impulsaban básicamente la época y los que promovían que solamente se podía escribir sobre la religión. La 62, la B. 63. Entonces tenemos por aquí las 63, espérame un segundo, ¿por qué? Ya. 63. El rey era elegido por una idea de democracia, de mandato divino, mandato de otros reinos o ninguna de las anteriores. La Mandato B. divino. El mandato divino, estábamos diciendo ahorita, ¿no? La B. 63, la B. 64. Muchos denominaban el medioevo como una era de oscurantismo debido a que no había luz eléctrica, la esclavitud de los hombres de tez negra, el atraso científico que esta era trajo o la respuesta A y B. La La C. C. La Sí. C, perfecto, el atraso científico. La 65. 65. Una característica de la Edad Media era que su desarrollo científico fue muy alto. Los temas tocados por la literatura eran supervisados por la iglesia. Se descubre el automóvil o ninguna de las anteriores. La B. Creo que ninguno de los anteriores. No, es la B, la B. Listo, hijos, ¿me esperan un segundo, por favor?
Perdón, chicos, ¿en qué pregunta íbamos? Qué pena. ¿65? Vamos para la 66, La profe. 66. Listo. La Edad Media fue reemplazada luego por, entonces estas se las contesto yo, fue reemplazada por el Renacimiento. Se dice que se llama Renacimiento porque fue volver a nacer después de esta época en la que no existió absolutamente nada. Listo, entonces de la 66, la D. Entre los escritos más populares de la Edad Media existían los de la ciencia ficción, los de magia y astrología, los de otras religiones, los de caballería y reinos. ¿Cuál sería ahí? La D. Sí, señora, la D. Entonces hablábamos de los caballeros y de los reinos y del hombre como la persona que exaltaba los valores como tal. La 68 dice, la imagen heroica del caballero fue difundida con el objetivo de difundir la moral y valores cristianos. La B, exponer un modelo de hombre macho. La C, inspirar a las doncellas. La D, fueron los primeros modelos famosos. La B. La A. La A, difundir la moral y los valores cristianos. Por eso se decía que todos los caballeros eran perfectos, ¿no? Entonces la A, 68 la A. 69. En la Edad Media los escritos laicos, les dije ahorita que eran laicos, eran perseguidos debido a qué? Eran ultracatólicos, eran escritos sobre herejes, eran escritos no religiosos o ninguna de las anteriores. La No, señora, no eran ultracatólicos, quiere decir que son muy, muy católicos. Y estamos La hablando de C. escritos laicos. Señora, La C. la C eran escritos no religiosos. Yo les decía, no tenía nada que ver con brujería ni nada de eso, sino más bien que fueran políticos, que fueran científicos, eso, básicamente eran escritos laicos. Entonces, de la 69 la C. La 70 los textos que hablan de, en especial, de caballería y amor se denominaban Mester de juglaría, relatos épicos, saberes populares, mitos y leyendas medievales. Listo, ojo que esta pregunta está mal escrita ahí. Perdón, la respuesta, se llamaban Mester de clerecía, no de juglaría. De juglaría sí hacían parte, pero no se llamaban así. Entonces la respuesta es la A, pero hay que corregir ahí en el módulo, se llamaban clerecía. De la 70, entonces la A. De la 71, una forma más culta de denominar la épica medieval era epopeya, heroica, erótica, hereje. Entonces, estas se las contesto porque no les di cuál era. Se llamaban las epopeyas, que eran básicamente cantos poéticos que se hablaban sobre las hazañas de esos héroes. Sí, eso es una epopeya, como cuando hace más conocido ahorita como un musical, ¿cierto? En ese momento se llamaban epopeyas. Listo, 72. Una obra reconocida de la era medieval fue Buford, Los cuentos de los hermanos Grimm, Peter Pan o la Biblia. Profe, qué pena. Señora, La 71 era la, ¿cuál? la A. La A. Sí, señora. La Listo, gracias, setenta y profe. dos, entonces, ¿qué libro le suena más de esa época? La Buford, B. Los cuentos de los hermanos Grimm, B. Peter Pan o la Biblia. La B. Creo que la Biblia. La B. ¿Los cuentos de los hermanos Grimm? Uy, no, No, yo me voy por la Biblia. la Biblia. Bueno, la Biblia, digamos que los sucesos ocurrieron durante esta época, pero ellos escribieron eso muchísimo tiempo después. Entonces, la que pertenece a este tiempo fue Buford. ¿Se acuerdan que les contaba que era la narración de un héroe en el año 750 después de Cristo, más o menos? Dice, la 73. Dice, en el mundo se habla alrededor de 3 a 5 lenguas, en realidad miles de lenguas, la C, en realidad muchas, pero que vienen de una raíz en común con todas, o la D, 10 lenguas oficiales. La C. No, todas no vienen de la misma raíz. Bueno, aunque en su La mayoría. B. La O B, la B. miles y miles de lenguas. Si miramos, por ejemplo, nuestra lengua, el español, proviene del latín, pero pues existían lenguas indígenas acá que no tenían nada que ver. El inglés no tiene nada que ver. Existen muchísimas, nomás en Colombia se supone que hablamos español, pero tenemos varias lenguas indígenas. Entonces existen miles y miles.
¿Listo? Hasta la Muchos dialectos. 73 terminamos ahí. Vamos a empezar a hablar en la 74 sobre los niveles de lenguaje. ¿Qué son los niveles de lenguaje? Los niveles de lenguaje son básicamente la forma que nosotros tenemos de expresarnos según nuestro nivel educativo y también sobre el contexto en el que yo esté hablando. ¿Cómo así? Si yo de alguna manera he estudiado, digamos que conozco un vocabulario, tengo un vocabulario medianamente enriquecido, ¿cierto? A comparación de alguien que no ha estudiado absolutamente nada. Puede ser que la persona que no ha estudiado puede tener un buen vocabulario, pero no igual al de que tendrían ustedes, por ejemplo. Adicionalmente a eso, podemos decir que no es la misma manera que yo hablo con mi mejor amigo, ¿cierto? Yo no hablo de la misma manera como hablaría con un jefe, ¿cierto? O como hablaría durante una exposición. No lo haría de la misma manera. Digamos que la manera en que yo hablo con un amigo, que con el que yo estoy en confianza, no sé, en una fiesta, en un lugar en el que estemos compartiendo algo, es un lenguaje un poco más vulgar. Y vulgar no me refiero a decir groserías. Vulgar me refiero a que cuando yo hablo de manera vulgar estoy hablando me como las palabras, ¿cierto? O digo mal palabras. No estoy diciendo malas palabras, sino malas palabras. Pongan atención. Yo puedo decir, ush, y al fin tú no me dijiste que íbamos para allá. Yo no, ush, dijiste no existe, ¿cierto? Ya hemos hablado que el dijiste no es una palabra que se utiliza. Y pa no, yo diría, al fin no me dijiste cuando nos íbamos para allá, ¿cierto? Me comí el para y utilicé el dijiste, ¿cierto? Eso es un lenguaje vulgar. Cuando yo estoy hablando en confianza, básicamente, ¿cierto? Uy, venga, yo no sé quién, ¿cierto? Entonces, eso es un lenguaje vulgar, el que yo utilizaría como con alguien que tengo demasiada confianza. Luego de eso tengo el lenguaje coloquial, que es un lenguaje más cotidiano, ¿no? Un lenguaje que utilizaría, no sé, como con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿cierto? Yo a veces utilizo un lenguaje que es como neutro, ¿cierto? Ni utilizo vulgarismos, pero tampoco estoy utilizando un lenguaje muy formal. Es como el de la mitad. Y el último es el lenguaje formal, que ese es el lenguaje culto, el que tiene riqueza léxica, con el que yo pienso antes de hablar. Entonces ustedes van a pedir un permiso a su jefe. Usted no le, venga, yo no sé quién, hágame el favor y páseme eso. No, usted habla, venga, sería tan amable de facilitarme tal cosa. Entonces uno utiliza como un vocabulario un poco más estructurado. Que yo puedo utilizar cualquiera de los tres niveles, sí, yo lo puedo utilizar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. La pregunta número 74 dice, la lengua popular es usada generalmente por, entonces la popular es la que yo les dije que es como la cotidiana, ¿no? La que utilizaría cualquier persona. Los académicos, los religiosos, los economistas o gente normal en un día casual. La D. Exacto, la D, la gente normal, esa es la popular. La lengua vulgar se conoce porque es usado por personas con bajo nivel de instrucción o con escaso vocabulario. La B es usado por políticos, la C es usado por profesores de los colegios, la D es usado por los sacerdotes y las monjas. Creo que la A. La A con nivel bajo, ¿cierto? Entonces el que se come las palabras. Bueno, nosotros también lo podemos utilizar en algún momento, pero digamos que una persona con un nivel académico bajo a veces lo utiliza de manera coloquial, ¿sí? Para él es normal hablar de esa manera. 76. Una de las características de la lengua vulgar es la de citar fielmente autores, emplear correctamente el uso ordenado del idioma, el empleo poético de la palabra o ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna, ahí no estarías. Todas esas son características de un lenguaje más formal. 77. Al entablar una conversación a nivel coloquial, se entiende que, coloquial, que usted hablaría con su familia. Dice, la persona se encuentra en un contexto especializado, la persona se encuentra en una entrevista laboral, la persona se encuentra en una reunión social de confianza o la persona se encuentra en una cita médica. La C. La C. Perfecto, la C. 78. Un nivel culto del lenguaje hace alusión a el lenguaje usado en cárceles, el lenguaje usado entre parejas amorosas, el lenguaje que respeta las normas gramaticales o todas las anteriores. Estamos hablando de un nivel Creo que la culto C. formal. Señora, La C.
C. La C, perfecto, muy bien. 79. Entre las características que encontramos en lenguaje culto podemos encontrar el uso de repeticiones, el uso de dichos y refranes, el uso desmesurado de la voz o ninguna de las anteriores. La C. La, no, ese es el lenguaje culto, el formal. O sea, ahí no estaría, es ninguna de las No, anteriores. Porque acuérdense que es el que tiene riqueza de vocabulario, el que hablamos con un jefe, ¿listo? O cuando ustedes van a hablar, por ejemplo, una exposición, se utilizaría ese tipo de lenguaje. La 80. Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico técnico, podemos encontrar, entonces es el lenguaje culto, el formal. Uso de regionalismos, uso de prosa, uso desordenado de los tiempos o un sistema de símbolos propios. ¿Cuáles suena ahí? la D. La D, perfecto, un sistema de símbolos propios. No es lo mismo que yo acá en español les diga, chicos, por favor, todos me van a escribir por mensaje pi. Y ustedes escriben pues la P con la I. Pero si el profe de matemáticas les dice, listo, me van a escribir el valor de pi. Entonces, bueno, 3,1416. Si ven, es un lenguaje más especializado, es algo que solo se utilizaría básicamente según el área en el que yo esté hablando. Por eso se dice que es un lenguaje un poco más científico y más técnico. La Depende del 81, contexto. perfecto, dependiendo del contexto. 81. El lenguaje usado en una entrevista laboral puede ser vulgar, coloquial, culto o de señas. Coloquial o Culto. culto. No, el culto, porque usted pues obviamente está en una entrevista, usted está hablando como mostrando lo mejor de usted. Sería el culto, la C. La 82. El lenguaje usado para hacer una exposición en la clase es vulgar, coloquial, académico técnico o todos los anteriores. Académico La técnico. C. La C, académico técnico. Muy bien. 83. El uso correcto de las palabras académicas es necesario debido a evitar malos entendidos y malas calificaciones, que es un capricho de los profesores, que es un idioma distinto o ninguna de las anteriores. La La A, muy bien. Lo que puede diferenciar al que usa el lenguaje popular frente al que usa el lenguaje técnico puede ser la sabiduría popular, la vida recorrida, el nivel de formación académico o ninguna de las anteriores. creo que el nivel de formación académico. Perfecto, la C. Y ahí terminaríamos. Próxima clase empezamos a ver algo sobre la crónica y sobre el mapa conceptual. Entonces, chicos, que tengan unas felices vacaciones. Dentro de 8 días no nos veríamos, nos volveríamos a ver dentro de 15 días, porque tienen lo de la semana de receso, ¿vale? Entonces, hijos, que estén muy bien. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Vale, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.